El ciclo de la vida de las personas siempre está lleno de incertidumbre, pero ¿qué pasaría si les dijera que hay una enfermedad que acelera el reloj biológico de las personas? Bueno, antes que nada vamos a presentarnos. Nosotras somos Daniela, Dana, María Pía, Nicole y quien les habla, Andrea. Y el día de hoy hablaremos sobre un tema que nos ha estado llamando la atención en estas últimas semanas. Así es, después de realizar una serie de investigaciones, encontramos necesario hablar de este tema e informar sobre esta temática, y más que nada sobre las recomendaciones y prevenciones. Entonces, chicas, ¿cuál es el tema que nos reúne el día de hoy? Nada más ni nada menos que el Parkinson, Nicole. Esa enfermedad ha dado mucho de qué hablar estos últimos años y más que nada porque según diversas investigaciones han aumentado el número de casos estos últimos 30 años. Wow, eso es demasiado impactante. Pero chicas, antes que nada creo que quienes nos escuchan desearían saber qué es exactamente esta enfermedad, ¿no lo creen? Es verdad. Tengo entendido que es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso y que tiene una serie de consecuencias muy chocantes para las personas que la padecen, ya que se vuelven sumamente dependientes. Además que los síntomas no son solo motores, sino que también afectan de forma psicológica a la persona que sufre esta enfermedad. Y no solo para quienes lo padecen, sino también para las familias de los mismos, quienes, se convierten prácticamente en cuidadores informales. Otro dato que veo necesario mencionar es que el 70% de quienes presentan esta enfermedad son personas que ya están en la etapa de adultez tardía. Pero bueno, creo que entre nosotras hay alguien que puede explicarnos en más profundidad cómo es esta experiencia. María Pía, ¿quisieras hablarnos al respecto? Bueno, sí, es un tema un poco sensible, pero es necesario que se sepa qué es lo que hay detrás del concepto que las personas tienen de esta enfermedad. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de que esta enfermedad haya sido diagnosticada a un familiar? Fue en realidad bastante chocante porque nunca vimos ni la mínima posibilidad de que mi padre pueda padecer esto. De hecho, acudió a consulta porque no podía dejar de mover sus piernas, tanto así que por el mismo movimiento le costaba mucho conciliar el sueño. Por ello su ciclo de sueño cambió completamente. Su historia es un poco triste porque mis tíos e incluso él mismo no le dieron la importancia debida para poder contrarrestar la enfermedad desde el inicio. Simplemente lo atribuyeron a su edad y tomaron como normales las anomalías que estaba pasando. Desde mi perspectiva como cuidadora podría decir que es una enfermedad muy agotadora física y mentalmente, pues el Parkinson, al ser una enfermedad degenerativa, produce indirectamente otras enfermedades físicas y otros trastornos mentales como depresión y ansiedad, que a la larga puede complicar la salud general del paciente. Y en el ámbito físico, ¿qué dirías que es lo más impactante de esta enfermedad? Yo considero que lo más impactante y frustrante para el paciente es la rigidez. La rigidez extrema del cuello y tronco conlleva una posición de flexión. Por ejemplo, en el caso de mi papá, su cuello está torcido y sus rodillas siempre están ligeramente flexionadas y ya lamentablemente no pueden volver a su lugar. Por ello, interdiario va un fisioterapeuta a mi casa a ayudarlo a ser un poco más independiente con sus movimientos mediante distintas terapias. En verdad estoy muy sorprendida de escuchar esa información en base a tu propia experiencia, Pía. Pero hay algo que encontré junto a Daniela que me gustaría compartirles. Encontramos cómo el Parkinson se divide en diversos estadios y se las explicaremos a continuación. Exacto. Estos estadios se dividen según el grado de afectación de los pacientes. Así es, Daniela. Esto se encuentra dividido en 5 estadios en los que la enfermedad se va desarrollando. En el primer estadio encontramos signos o síntomas leves como son la presencia de temblores en alguna extremidad, así como alteraciones en la postura, la expresión facial y la marcha. Y en el segundo estadio encontramos síntomas con una presencia mínima de discapacidad en la cual la postura y la marcha se ven implicadas. En el tercer estadio encontramos una leve lentitud en cuanto a los movimientos corporales, así también como una dificultad para mantener el equilibrio tanto al estar de pie como al andar. En el caso del cuarto estadio encontramos síntomas un poco más severos, pero aquí aún se puede deambular hasta un cierto recorrido, pero esto presenta rigidez y la brasidenesia. En el caso del quinto estadio se encuentra en lo que es el caquético, la invalidez total y la incapacidad total para caminar o estar de pie. Como podemos apreciar, esta enfermedad es muy delicada, así también como sus fuentes. Por ello es que encontramos este paper donde se realizó un estudio en España en el año 2021, donde su objetivo fue comprobar los efectos y el cumplimiento de la terapia de movimiento coordinativo por medio del Motomed Viva 2 Parkinson para personas con enfermedad del Parkinson de moderada a severa. Estos efectos se valoran en la fuerza y el equilibrio de miembros inferiores. El estudio se aplicó a 2 hombres y 2 mujeres donde un fisioterapeuta estaba presente durante la intervención donde los datos fueron codificados. En los resultados se observa que el cumplimiento del tratamiento fue al 100%, ya que los 4 pacientes cumplieron con todas las sesiones establecidas. Sin embargo, se observa una mejora en los miembros inferiores de los pacientes,
4, pero en el paciente 3 se observa un empeoramiento, mientras que en ambos hombres se mantuvo los índices iniciales. Por otro lado, es necesario mencionar que la efectividad en el equilibrio se evidencia en 3 de los 4 pacientes, y el estudio recalca que este resultado se debe al aumento en la eficiencia de la dopamina que refuerza las conexiones del cerebro, por lo tanto mejora la movilidad articular. Espero que para las personas que nos están escuchando esta información les sirva, pero además tengo que comentarles algo con respecto a una noticia que me llamó mucho la atención y creo que les alegrará escucharla. Claro, dinos. Bueno, consiste en que hace unos meses el MINSA implementó un programa integral de rehabilitación para las personas con Parkinson, el cual tiene relación con los estadios que acaban de mencionar, ya que los pacientes serán tratados de acuerdo al estadio de su enfermedad. Es una mejora completa para la forma en cómo el Perú se preocupa por sus ciudadanos que padecen esta complicada enfermedad. Me alegra mucho escuchar eso. De verdad espero que este programa pueda ayudar a los que más lo necesitan. Pero bueno, chicas, creo que con el tiempo que nos queda es mejor hablar sobre las conclusiones de este podcast. Sí, iba a decir lo mismo. Primero, realiza una tabla de ejercicios diarios que pongan en funcionamiento la musculatura y las articulaciones. También intenta vivir en un entorno con poco estrés y adecuado para tus necesidades. Por ejemplo, evita alfombras, y si estás viviendo con una persona con Parkinson, intenta no cambiar el orden de las cosas que hay en la casa porque puede perturbar a las personas que padecen esta enfermedad. Bueno, y creo que esto sería todo. Gracias.